Emprender se define como acometer o comenzar una obra, un negocio, una empresa, especialmente si encierra dificultad o peligro. Así lo define uno de los diccionarios importantes que utilizamos en nuestro idioma, el castellano. Tiene que ver con incertidumbre, tiene que ver con riesgo. Hoy queremos hablar con un grupo de amigos, colegas arquitectos, hablando principalmente sobre arquitectura y empresarismo. Por tal razón, hemos invitado a estos colegas que compartimos en grandes instancias y hoy no es la diferencia. Aquí en Arquitectura Hoy queremos hacer honra de un trabajo especial. Esto es Arquitectura Hoy, el primer programa radial y ahora en las redes sociales dedicado al diseño y a la construcción en Puerto Rico. Este programa se lleva a cabo gracias a un esfuerzo que lleva a cabo el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, donde cada semana estamos hablando y educando a la comunidad sobre los temas de arquitectura en nuestro país. Decidimos hacer un programa especial hablando sobre una secuencia de arquitectos que de una forma u otra han decidido tomar ese riesgo y asumir esa posición de emprendedores, de empresarios. Y en efecto, conocerán una serie de historias fascinantes sobre los conceptos que generan el mismo mundo del diseño, ideas que vieron nacer y luego ver un fruto final. Así que quiero conocer la historia de cada uno de ellos y les presento antes que todo la historia de Francisco Vélez. Francisco Paco Vélez, no solamente lo hemos conocido en el ámbito del diseño y de la arquitectura, donde sí nos conocemos desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedras, sino que también luego en el mundo laboral, pues hemos compartido en distintas instancias. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo te encuentras? Saludos, Helio, un placer, gracias por tenerme en tu programa. Saludos, Paco. Sí, igualmente, yo que feliz de tenerte. Y sobre todo quiero conocer tu historia, Paco. Así que antes que todo, pues quiero estar viendo un poco de qué fue la situación que ocasiona o cuál es la anécdota que nos lleva a este tema. Pues para hacerte el cuento, ¿verdad? Corto, pues mira, para el año, te voy a decir, para el año 2014, pues ya había culminado yo trabajar de arquitecto, ¿verdad? Y quería buscar alguna manera de cómo hacer algo diferente, porque pues ya no había trabajo para los arquitectos, ¿verdad? Se estaba poniendo bien difícil. Entonces, me ayudó mucho en buscar información de cómo yo podía hacer algo para mí. Porque siempre en la escuela de arquitectura, pues siempre, bueno, nos programaron para ser arquitecto y tener la oficina uno de arquitectura. Pero en el caso de uno, pues uno estaba trabajando y entonces uno estaba cogiendo los exámenes de las rivales y se le hacía muy difícil a uno. Pero en el momento, pues quería cambiar sobre el aspecto de ver la arquitectura de otro punto de vista. No fue hasta que se me ocurrió crear un negocio, ¿verdad?, relacionado al diseño. En este caso, pues yo quería hacer algo completamente diferente. Pero no fue hasta que se me abrió la mente cuando cogí un curso que me lo ofreció el Centro para Emprendedores, que ahí es que te ayudan para tú crear tu modelo de negocio, ¿verdad? Porque la arquitectura nos enseña cómo tú entonces desarrollar tu oficina de arquitectura, ¿verdad? De la gerencia, de cómo manejar los proyectos. Pero carecía de algo, era cómo entonces esa mentalidad de emprendedor y empresario, que no todo el mundo arquitecto lo tiene, ¿verdad? Pues aquí despertó un emprendedor que tenía dormido, ¿verdad? Al coger estos cursos. Y no fue cuando empecé en la búsqueda de qué tipo de negocio yo quería crear. Es decir, para aquel tiempo, estamos hablando para el 2015, el café en Puerto Rico otra vez se estaba despertando, ya se había creado el segundo Coffee Expo. Y yo estaba bien apasionado en aquel momento también en la bicicleta. Y empecé a investigar sobre un negocio móvil, ¿verdad? En aquel momento los food trucks estaban en su apogeo, pero yo no quería un food truck porque era algo demasiado, ¿verdad?, abarcador. Yo quería algo que tuviera un presupuesto mínimo. Y empecé a hacer, como todo arquitecto, una investigación online y vi que en Europa se estaban creando ya negocios pequeños donde se introducían en las plazas aquellos lugares donde los carros no podían, ¿verdad?, llegar, donde los food trucks no podían llegar. Se estaban creando negocios pequeños que podían llegar hacia las personas.
En aquel momento yo estaba viviendo en Santurce, cerca allí de Ciudadela. Ciudadela se estaba construyendo, ya estaba en su parte de, terminando su, creo que de su primera fase, y el lote 23 todavía estaba en, no se había terminado, pero estaba en construcción. Y uno de los motivos ¿verdad? Que fue ver la plaza pública que estaba en Ciudadela. Al frente de la plaza, yo veía que se necesitaba un tipo de negocio pequeño para poder activar ese espacio. Y me inspiré, ¿verdad? Empecé a hacer research y veía que en Puerto Rico había muchos espacios vacíos donde carecían de pequeñas piezas que tal vez tú podías ubicarlas ahí y despertar y crear un ambiente. Como nosotros arquitectos que diseñamos algo, creamos, ponemos la semilla y esa semilla pues entonces despierta ese espacio. Pues no fue que entonces se me ocurrió crear un negocio móvil y como estaba entonces apasionado de la bicicleta y el café, veía que en Europa ya se estaban creando pequeños negocios de cafetería, eran montados en bicicleta, pero eran con máquinas expreso, grandísimas. Pero yo, uno de los retos míos era, yo necesitaba crear algo que fuera ecológico, sustentable, que no dependiera de electricidad, que tuviera su propia agua, que la huella ecológica fuera mínima, el impacto. Aquí esas fueron muchas cosas que tuve en la mente. Y ahí es que entonces cuando viene en la solución del problema, que yo lo quería solucionar, era crear un mobiliario donde un mobiliario que fuera sustentable, fácil de manejar, de llevar. Y entonces aquí es donde viene el concepto de Food by Designer. ¿Se recuerdan ese concepto de crear y diseñar conceptos móviles para otras personas? Pero no fue hasta que creé ese primer prototipo donde lo llamé Café sobre Greca. Café sobre Greca es un concepto donde integra la tecnología simple de energía, se alimenta del sol, se alimenta también tiene baterías solares, así que era una cafetería móvil donde no dependía de otras fuentes externas. Y entonces se me ocurre cómo llevar una estación de café, pero no era una estación de café cualquiera, era una estación donde podía enaltecer nuestras cafeteras que utilizábamos en los tiempos de antes, que era la máquina expreso. Y aquí entonces viene el concepto Café sobre Greca. Una vez que ya tenía el concepto, entonces, uno de los retos entonces era conseguir el mobiliario, hasta que lo pude conseguir. Y fue entonces cuando la llevo del taller y empiezo la construcción, el diseño. Aquí, como verán en la pantalla, ya hay unos módulos que ya se han creado y empezamos a construir y a diseñar a la misma vera como design as build. Poníamos cosas, probábamos, quitábamos y entonces ahí pueden ver entonces cómo podíamos integrar, ¿verdad? Lo que es un diseño simple, un diseño entonces bien minimalista. Aquí estamos en el taller, aquí es el viejo mío ayudándome y pueden ver en la otra foto entonces cómo poco a poco se va a ir armando este módulo, ¿verdad? Era utilizando madera fino, madera simple, ¿verdad? Con también con topes de madera de eucalipto, madera tratada. Aquí hay unos módulos para utilizarlos en futuras, ¿verdad?, generaciones. Pero empezamos con un módulo para llevarlo a la calle y entonces, ¿cómo este módulo podíamos entonces probarlo? Y aquí entonces viene el reto. Una vez que uno tenía el producto, el próximo tema era cómo probarlo a la calle. Me recuerdo que uno de los issues que yo tenía era cuándo me voy a tirar a la calle para probar lo que es el concepto de Café sobre Greca. ¿Verdad? Una vez entonces que estaba en los módulos, cogí una de las bicicletas y la otra pues entonces las dejaba para futuros proyectos. Y es una vez que ya tú tienes el producto, es como de la idea a la práctica. Y eso es uno de los momentos más difíciles de todo emprendedor que se le ocurre, que llega. Es cuándo y cómo voy a probar mi idea de negocio. Una vez que tú tienes la solución, es como llevarlo al público. Y aquí entonces es cuando se me ocurre coger una fecha y llevar mi estación de café y montarla en el mismo centro de Santurce.
Me recuerdo que la idea era llevarlo a Ciudadela en aquel momento, pero no se pudo dar, así que la llevé frente en el Banco Popular, al frente de la acera. Y si todos conocen la de Diego y la Ponce León, monto mi estación de café. Puedes darle a la próxima ellos y van a ver un poco. Aquí ven el concepto una vez terminado, ¿verdad? Es un mobiliario simple, es algo que, ¿verdad?, que se podía ubicar en cualquier espacio, minimalista, donde se podía ¿verdad?, resaltar lo que eran las cafeteras italianas. El símbolo de la bicicleta es el símbolo de la carreta antigua, ¿verdad?, pero moderna. Aquí van a ver, una vez que ya tenía el producto, entonces se diseñó para que se pudiera utilizar con energía, ¿verdad?, sostenible. En este caso se le ponía un panel solar en la sombrilla para que pudiera alimentar la batería y que corriera todo el sistema eléctrico. Así que no dependía de nada. Ya tiene su inverter, así que todo funciona sin depender de electricidad, que eso era uno de los retos más importantes. Pero una vez ya realizado, entonces ahí entonces probamos nuestro producto. Recuerdo aquella vez cuando lo llevé por primera vez a Santurce y probar mi idea de negocio, yo le daba gratis cafecito a la gente por intercambio, que me llenaran un cuestionario. Y me recuerdo que ese día todo Santurce se me puso, bueno, se llenó toda esa esquina ahí, la gente que trabajaba en Minilla empezaron a bajar, arquitectos, colegas que trabajaban en planificación, venían, me visitaban, tomaban fotos. Y eso es lo que yo quería, era como que probar mi idea de negocio, darlo y exponerlo a la gente. ¿Qué sucede? Que en la idea del cuestionario van a ver que ellos entonces me escribían y yo le preguntaba qué tal la idea de negocio, estarían dispuestos a invertir si esto fuera una franquicia, a cambio de un cafecito. De ese día fue el día más importante para mí, porque una vez que terminé ese día, yo dije, pues ya salí a la calle, pude probar mi producto, funcionó, pero hay que entonces poder arreglar un par de cositas, porque uno tiene una idea, ¿verdad? Pero a la marcha, hasta que uno no lo prueba, uno no se da cuenta de los errores. Y ahí sale una exposición en el periódico, en este caso es El Vocero, y esa exposición, ¿verdad?, se me acerca aquel día en un fotoperiodista y me hace una entrevista, y eso me ayudó a posicionarme y que la gente me reconociera. Y ahí es que viene entonces el concepto de café sobre ruedas, joven arquitecto, se reinventa, ahí explico un poco de mi historia, y ahí entonces se prueba lo que es café sobre greca como tal. Para aquel tiempo la gente me empezaban a pedir de que si yo vendía la bicicleta, que si yo pudiera hacer entonces el concepto para otro, pero me di cuenta que si yo le vendía el concepto a otro, entonces en este momento entonces tenía la competencia. Así que lo que hice es que, mira, no voy a vender, me voy a quedar y crear la marca, lo que es Café sobre Greca, posicionarlo en el mercado, hacer lo que es el branding, y ahí es que uno aprende sobre la marca, ¿verdad?, el branding del concepto. Me recuerdo que después de esa entrevista, el Colegio de Arquitectos hace su Arquibazar. Mi idea de negocio era llevarlo a Santurce y sacar los permisos y vender en la calle, pero no fue hasta que fui al Arquibazar que me di cuenta que existía un mercado que no lo tenía en mente, que era el mundo de los artesanos. Y dije, espérate, este mundo es interesante. Así que cuando me fui al Colegio de Arquitectos y fui al Arquibazar, pues otra visión se me vino a la mente y era moverme en diferentes espacios, y eso me dio la dicha de poder entonces darme a conocer a otras personas. Luego me invitaron a la exposición de la UPR en Madre Tierra, donde se hablaba sobre el café. Esto es, y luego entonces, ¿verdad?, en la plaza pública donde casi siempre quería estar, en Ciudadela, ¿verdad? Ahí empezó todo lo que es el branding de Café sobre Greca, con el logo, ¿verdad? Esto es lo que, entonces ahí tuve que empezar a aprender un poco sobre las redes sociales, cómo venderme. Luego, ¿qué sucede? Ahí, al frente de esa plaza, cuando se hizo el Mercado Design,
estaba la agencia de publicidad 18 de febrero, si no me equivoco, y me ve y me llama para el Coffee Expo. Y en el Coffee Expo, que fue mi primer Coffee Expo, ahí entré en un mundo que yo nunca jamás iba a estar, ¿verdad? Para estar en un Coffee Expo con todos los baristas profesionales. En estar en el Coffee Expo me abre un mercado luego donde me da una exposición tan grande que entonces me empiezan a llamar por la televisión. En este caso fue mi primera entrevista en el canal 4, Juntos en la Mañana, donde Rafael me entrevista sobre el concepto de lo que era Food by Design, de café sobre greca. Luego de ahí empezaron a llamar a otros canales, Telemundo, Univisión, y la exposición fue tan grande que luego me empezaron a llamar para bodas, ¿okay? Para bodas corporativos. Aquí pueden ver en los dealers de autos, en los hoteles, en el San Regis. Así que una idea de negocio que yo tenía planteado evolucionó porque la misma gente empezó a cambiar y yo escuchaba lo que la gente quería, y poco a poco esa idea de negocio de estar en Santurce empezó entonces a cambiar a lo que es el mundo corporativo, bodas, ¿verdad? Y actividades. Aquí pueden ver como en otros canales me empezaron a llamar para actividades corporativas. En este caso fue la Semana de la Prensa en el Canal 4. Aquí vuestro famoso, ¿verdad? Que se montaba en las motos. Qué bien, qué bien. Aquí tenemos a todas las chicas. Luego se empezó a convertir Café sobre Greca en más que una estación de café, en un escenario como un photobooth. Aquí pueden ver que también se puede exponer en lugares outdoor. La ventaja que yo tengo de Café sobre Greca es un mobiliario que puedo ubicar en cualquier lugar, indoor, outdoor. ¿Okay? Esto es un lugar en la montaña. Luego que empezó a pasar los años, empecé entonces a innovar otros productos en el mercado, porque ya habían otros que estaban creando ya mobiliarios de café en el mundo de la poda, y ahí entonces empecé a hacer un rediseño de lo que es la estación de café, y ahí le introduje lo que es el Cold Brew Nitro Coffee en el dispenser, de lo que como se sirve en la cerveza, ¿ok? Y son café frío, carbonatado, carbonatado con nitrógeno, gasificado en nitrógeno. Aquí un poco ven sobre la imagen de lo que es el logo, las tazas, y ya entonces Café sobre Greca empezó a crear una experiencia, más allá de una estación de café, una experiencia donde los novios, en este caso, empezaron a tomarse muchas fotos, ¿verdad? Sobre la taza de café, y ya era una experiencia. Luego entonces también empiezan a llamar para dar clases virtuales. Aquí pueden ver un poco de la experiencia donde se coge, se muele el café, los mismos fotógrafos empiezan a tomarle fotos sobre el proceso de cómo crear un buen cafecito en la greca. Es interesante porque en efecto, Paco, la experiencia completa se convirtió en un proceso que no solamente pues, tú estuviste aprendiendo sobre el concepto de el negocio, un negocio sobre ruedas, ¿verdad? Un negocio ambulante, el mismo tema del café, el tema de la publicidad, el mercadeo, tantas otras instancias interesantes relacionadas con el empresarismo, que fue parte de lo que dio pie a tu negocio. Exacto, Elliot. Un proceso, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad? Que estamos nosotros arquitectos. Hay veces que tenemos una idea de, ¿verdad? Estudiamos arquitectura y hacemos nuestra visión. Ser arquitecto, tener nuestra oficina, pero hay veces que las situaciones de la vida te cambian y no te llevan a eso. Y conozco arquitectos jóvenes que pues, están enfocados en eso y a veces se les hace difícil cambiarse y adaptarse a los tiempos, ¿verdad? A veces yo le digo a ellos, mira, hay que evolucionar. Si no es arquitectura, vamos a ir entonces a ir evolucionando. Alguna otra cosa diferente, sin duda alguna. Exacto, Pues Paco, exacto. a mí me parece súper interesante tu historia, el proceso que te llevó hasta aquí. En efecto, pues nos lleva de inspiración porque, claro, uno dice, bueno, es interesante cómo una idea nació, creció y tuvo un fruto adecuado y uno ve mucho futuro en ella. Así que, en efecto, te felicito
por tan excelente esfuerzo. A todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y demás, sepan que a través del portal de Facebook de Arquitectura Hoy, usted puede entrar y usted puede hacer preguntas y obtener datos con contestación de primera. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren.